tener muy claro qué dinero del que sale a la empresa se vuelve una inversión porque va a tener un retorno y qué dinero de la empresa pues es simplemente gastos que no van a volver. Hola a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a Voces con Fío. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Hoy tenemos una invitada que fue mi primer libro de finanzas personales cuando empecé a trabajar hace como 10 años y me cambió la perspectiva. Les puedo decir que si hoy invierto en un fondo de retiro es porque leí su libro, entonces espero que la Daniela dentro de 30 años se lo pueda agradecer a Sofi. Entonces, Sofi, bienvenida. Hola Daniela, pues me da muchísimo gusto oír eso porque creo que uno de los grandes temas de esta generación de los millennials geriátricos, como nos toca a los que somos arriba de 85, millennials en general y probablemente muchos de los centennials, es el tema de cómo vamos a manejar esta etapa de la vida. Y no importa si tú tienes, digamos, un empleo o más bien tienes un negocio, pues todos en algún momento es muy probable que lleguemos a esta edad. Y qué padre que tú lo estás planeando, porque sí, seguramente la Dani del retiro con una piña colada en un crucero de Islas Griegas te va a decir salud. Exacto. Esperemos. Bueno, Sofi es la autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, que seguramente han encontrado por ahí, muchos de ustedes habrán leído y tengan por ahí en su biblioteca personal. Este libro hoy ha sido traducido a varios idiomas, del que se han vendido más de 500,000 de copias. Me parece poco para las finanzas personales de lo que todos deberíamos tener en casa. Ella también ha impartido talleres y seminarios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el Senado de la República, y hoy guía Retos Financieros, el curso en línea de educación financiera con sesiones mensuales de Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces nos emociona muchísimo porque además vamos a platicar de este enfoque entre finanzas personales y finanzas de negocio, que podemos creer que son dos cosas totalmente diferentes, pero no, en realidad es muy similar. ¿Cierto, Sofía? Sí, la verdad es que hay una parte importante en la que las personas creen que, ay, como en las empresas hay estados financieros, es un mundo aparte y que casi solo los contadores entienden, pero yo creo que hay un tema importantísimo cuando tienes un negocio o cuando estás emprendiendo, incluso si apenas estás en esa fase de ser freelance glorificado, o sea, que ya trabajas independiente, pero no tienes realmente todavía tanto equipo, pero ya tienes esta visión de algún día sí tener un negocio en forma, una empresa como tal, que sí hay un contagio de tus propias finanzas hacia las finanzas de una empresa, creo. Entonces, es importantísimo, creo que nosotros tener claro primero cómo manejamos el dinero, qué ideas tenemos sobre el dinero, qué hábitos tenemos sobre el dinero y si esto se está yendo también hacia la forma en la que se manejan los recursos en nuestra empresa. Por ahí en alguna de las agendas de retos financieros del Pequeño Cerdo Capitalista hicimos un ejercicio que te quería compartir, Dani, y a todos los que nos escuchan, sobre si tú eres el mayor riesgo de quiebra para tu negocio. Así tal cual. Qué peligro. Pero seguramente a ustedes incluso les ha tocado, ¿no? Que viene alguien que va a pedir un crédito, que va a buscar recursos, pero hasta dices, híjole, ¿se los daremos o no se los daremos? Porque quién sabe quién sabe si lo vayan a usar bien, ¿no? O quién sabe qué también administrados sean. Entonces, por ahí, por ejemplo, una de las cosas que primero, digamos, había una tablita para contestar, era como, a ver, en mis finanzas, si no tengo idea en qué gasto al mes, ¿esto en qué se traduce en mi negocio? Ah, pues que es muy probable que en tu negocio trabajes sin presupuesto, pagas los gastos como van llegando, o sea, no hay una planeación de los gastos, ¿no? Ahora, si en tus finanzas todavía no te acostumbras a que puedes tener ingresos variables, sobre todo está la gente que está emprendiendo, que está más en la parte freelance, pero bueno, también pasa en los negocios, ¿no? Que hay temporadas muy buenas, temporadas muy malas, si extrañas la nómina, ¿no? Estás ahí con la lagrimita. ¿En qué crees que se pueda traducir en el negocio? Híjole, sí, esos temas son delicadísimos, ¿no? Nosotros de repente vemos clientes que se acercan a nosotros y dicen, no, es que yo necesito un crédito o una solución para mejorar las finanzas de mi negocio y ni siquiera saben qué tan rentable es su negocio, ¿no? Entonces, lo que les decimos Exacto. es primero, sí, exacto, primero necesitas tener un sistema que te ayude a tener unas finanzas claras para que sepas dónde puedes recortar algunos gastos o en dónde se te está yendo el dinero para después crecer. Y obviamente ahí, por ejemplo, si tú no, a nivel personal te cuestan los ingresos variables,
es muy probable que no conozcas algo básico que es la estacionalidad de los ingresos de la empresa. Es que no sepas cuáles son las temporadas en las que sueles tener mejores pagos o incluso que no tengas un orden, ¿no? En la parte de cobranza. Entonces, también otro ejemplo que les poníamos es, si eres de las personas que cuando algo te urge, lo compras sin comparar precios y pues muchas veces te vas así por lo que sea, no te importa si es lo más caro, si es la mejor calidad, no necesariamente buscas lo más funcional o lo más equilibrado. Eso seguramente va a ser el mismo criterio de tu empresa y entonces como, ay, ya urge, compra el que sea, pídelo en Amazon, ¿no? Ya que llegue o ni busques proveedores, ese con el de siempre. Entonces, eso también se traslada. Ahora, también, si tú no te has definido un sueldo como empresaria, y pues vas tomando lo que necesitas de tu empresa, pues obviamente en tu empresa lo más seguro es que no haya proyecciones de ingresos y gastos y que cuando falte dinero es el día en el que te pones a hacer llamadas de cobranza. O sea, no hay como que realmente una organización ahí. También, justo lo que platicabas ahorita, si tú a nivel personal nunca te has puesto a ver qué gastos podrías recortar en una mala racha, lo más seguro es que el contagio para tu negocio pues sea que no sepas cuáles son los gastos más básicos y necesarios para operar o para crecer y cuáles son pues gastos superfluos, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que había por ahí algunos emprendedores con los que he platicado que no, hombre, obviamente todo esto un poco prepandemia, pero se rentaban unos oficinones que casi con la alfombra el tapete carísimo de 50,000 pesos como Google está bien padre, entonces también le vamos a poner mesas de ping pong y cosas así para que sea un ambiente laboral increíble y las salas de juntas espectaculares, pero no recibían clientes. Entonces ahí, pues si tú no recibes clientes, si eres digital, etcétera, pues ¿para qué quieres eso? Esos gastos superfluos. Entonces, hay que tener muy claro que dinero del que sale a la empresa se vuelve una inversión porque va a tener un retorno y qué dinero de la empresa, pues es simplemente gastos que no van a volver o peor aún, gasto superfluo, ¿no? Ahora, si yo a nivel personal no tengo, digamos, un fondo de emergencias o seguros, en especial, por ejemplo, en emprendedores, yo siempre les digo que por lo menos el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Porque sobre todo si tú en este momento estás como viendo cómo vas a cubrir esa parte, pues si tú tienes una emergencia de salud, truenas el negocio, ¿no? Entonces, ahí lo más seguro es que en la empresa lo que se traduzca es que no tienes una reserva para las épocas de vacas flacas, ¿no? O sea, como que estás operando siempre al día. Y esto se vio muchísimo en la pandemia, ¿no? Había muchos negocios que obviamente esta fue una emergencia súper larga y que probablemente incluso, o sea, lo que se recomienda a las empresas es de tener mínimo entre 6 meses y un año de dinero para operar, que se le conoce como runway. Y bueno, no nos habría alcanzado con 6 meses y un año, pero te hubiera dado tiempo para pensar qué haces, ¿no? Claro, para reaccionar y cambiar la dinámica de tu negocio. Exacto, entonces en muchas de las industrias no había más o sea, algunos ni siquiera podían operar más de 2 semanas, o sea, ni siquiera digamos meses, 2 semanas si no estaban cobrando constantemente. Y pues también otra muy importante es si a veces te endeudas más del 30% de tus ingresos y no sabes qué tasa pagas, esto a nivel personal, no sabes ni cuáles son las tasas de tu tarjeta, si pediste un crédito personal y fue como que, pues el que me dio mi banco, pero no me puse a comparar qué otras opciones había, pues lo más seguro es que puedas, lo que decías al principio, ¿no? Pedir créditos sin saber si realmente los vas a poder pagar de las utilidades del proyecto para los que los vas a utilizar. Y pues eso te puede matar definitivamente un negocio, porque también algo que pasa mucho es las empresas que no tienen claras sus finanzas y que no tienen claro esta parte de cómo calculo si realmente me van a dar las utilidades o no, pues a veces dicen, pues si nunca piensan en un crédito empresarial, piensan muchas veces en pues, el primero que les den el tarjetazo, un crédito personal, un crédito incluso de estos express rápidos que tienen o tasas muy altas o condiciones muy gachas, en lugar de realmente buscar un crédito que es adecuado para un negocio. Entonces, la claridad en tu negocio y normalmente los créditos empresariales pueden llegar a tener mejores tasas cuando tú ya tienes, obviamente, estas utilidades. O sea, muchas veces a la gente decía, bueno, pero es que yo todavía ni empiezo y quiero un crédito. Ahí sí es un poquito más difícil porque si tú no tienes una prueba de con qué vas a pagar o no hay unos ciertos flujos o no hay garantías, por ejemplo, si no tienes una garantía inmobiliaria o de algún tipo, pues suele ser un poquito más complicado
porque digamos que al principio pues se fondea de otras maneras, ¿no? No necesariamente con crédito, pero si ya estás operando, estás teniendo utilidades y sabes cómo funciona, pues es mucho más fácil ir a pedir ese crédito y además pedirlo con paz, ¿no? O sea, decir, no va a quebrar mi negocio. Y sí, pero más allá de quien te preste, pues para ti también, ¿no? Tener la paz de saber que tienes con qué pagar y no que cada vez que vaya a llegar la fecha de corte vas a estar sufriendo porque no sabes si vas a tener la liquidez para pagar, ¿no? Entonces, esta buena planeación financiera se traduce en tranquilidad para saber qué vas a tener para pagar los sueldos, que el crédito que vas a pedir es para crecimiento de tu negocio, ¿no? No para pagar deudas, para exacto. seguir con el día a día. Que eso que acabas de decir de las deudas es importantísimo porque tanto a nivel personal como a nivel empresarial, yo me acuerdo muchísimo que Isela Muñoz, que ella era la autora del libro de Deudora Millonario y del blog El Peso Nuestro, que en paz descanse, le mandamos un beso, seguramente estará ahí picándole la panza a San Pedro y obligándolo a hacer un fondo también para su retiro, porque era muy fan de esos temas. Ella decía que las deudas no se pagan con más deudas, sino con ingresos. Y es verdad. Entonces, al final, cuando tú sacas un crédito empresarial o personal para tapar una deuda, la gente dice, voy a sacar un crédito para pagar mis deudas. No, no estás pagando tus deudas, estás adquiriendo nuevas deudas. Una nueva tasa nada más. Sí, una nueva tasa o más tiempo, o no, o sea, no es realmente que ya te libraste del compromiso. Entonces, esa parte hay que tenerla muy clara. Y el último punto que creo que es importante para evitar los contagios o para saber si tú estás contagiando a tu empresa con tus malas finanzas, si eres un riesgo de quiebra latente, es si tú nunca has agendado una cita con tu contador para ver qué puedes deducir o cómo podrías optimizar tus impuestos, o si tienes en el régimen en el que estés algún beneficio o algún tema a nivel personal, pues olvídate, ¿no? De la empresa. Y ojo, en este año creo que es importantísimo voltear al tema de los impuestos. Vienen desde hace unos años algunos cambios, sobre todo si estás en digital, pues ya sabes que hay impuestos a las plataformas digitales, pero también ahorita están cambiando los regímenes fiscales. Entonces, el régimen de incorporación fiscal, que era muy socorrido para nuevas empresas porque tenía digamos, descuentos en el pago de impuestos por 10 años, pues si empezaste a tributar después del 31 de agosto del 2021, ya así como que en automático te mandaron al nuevo régimen de confianza, al RECICO, y del régimen simplificado confianza, y si no, pues estás como que puedes escoger, pero necesitas saber realmente qué te conviene. Pasa también muchísimo que hay muchos emprendedores que están en regímenes que no son los que les convienen necesariamente, ¿no? O que no se meten al tema formal, no se quieren dar de alta y entonces están condenados básicamente a trabajar en efectivo y no crecer mucho porque no se vayan a notar. Y yo ahí sí, siempre le digo a la gente, yo entiendo que duele el codo pagar impuestos, no está gacho, uno diría, pues mejor me lo quedo y no se lo pago al SAT, pero si no te formalizas, es un tope a tu crecimiento muy claro porque primero, pues hay muchísimas empresas que no van a querer tratar contigo porque no les puedes facturar. Y segundo, si estás si quieres un crédito empresarial de negocios, pues necesitas ser formal. Entonces, hay muchos temas en los que la formalidad te ayuda a crecer, pero pues obviamente también ahí es importante. Yo creo que todos, cuando eres emprendedor, cometemos el error de querer aplicar la de hágalo usted mismo, ¿no? Y queremos aprender de todo y hacerlo todos nosotros para ahorrarnos costos, pero a veces esa curva de aprendizaje detiene mucho tu crecimiento y en especial en impuestos, y creo que en México que realmente no es tan sencillo el tema de los impuestos, sí es importante buscar una asesoría, ¿no? Si ahorita no tienes tantísima lana para poder pagar esa asesoría, pues incluso como negocio, pues puedes buscar si puedes hacer un intercambio, ¿no? Si tu negocio le puede proveer a ese contador de alguna cosa, o si digamos que lo puedes diferir, lo puedes hacer con alguien que quizás te dé facilidades de pago, pero sí es importante estar bien asesorado, estar en el régimen correcto y pues obviamente esto usarlo a tu favor. De acuerdo. Oye, ¿cómo dejar de pelearte con el dinero? O sea, ¿cómo hacer la administración de tu negocio algo agradable, algo que no sea, o sea, cuando le hablas a los empresarios, a las empresarias de su contador, pues casi es como, pues es como ir al dentista, ¿no? No es algo agradable. Al dentista ya que te saquen una muela del juicio. Pues ni modo, es algo que tienes que hacer, ¿no? Pero no debería ser, porque al final una buena administración de tu negocio, pues te permite que crezca, que te dé más ingresos, que pues es tu patrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una administración del negocio más agradable?
Creo que pasa mucho otra vez como las finanzas personales. Las finanzas personales yo siempre les digo a quien me consulta que pues empiecen por definir bien sus metas. Porque obviamente nadie dice, me levanté con ganas de hacer un presupuesto y de revisar mis estados de cuenta y además voy a hacer el trámite del Afore que tengo 3 años que no he nombrado a mis beneficiarios o nunca los nombré. No, o sea, no es así como que digas, pero en cambio cuando tienes una meta, digo, hay temas que sí son más divertidos como inversiones, pero la gran mayoría no son así que digas, qué padre la parte técnica. Pero cuando tú tienes muy claras tus metas y cuando tienes claro para qué lo estás haciendo, entonces de ahí viene la motivación. Entonces creo que en el tema del negocio, cuando tú te das cuenta que vas a tener más recursos para cumplir la misión que tiene tu negocio, para tener el impacto que quieres y hasta para generar más dinero y poder vivir de la manera en la que te lo planteaste cuando empezaste a hacer el negocio, pues evidentemente es mucho más fácil decir, ok, esto tiene un sentido, ¿no? Y luego también hay que entender, digamos, el fondo de cada una de las herramientas. Entonces, por ejemplo, en la parte de presupuestos o en la parte de las proyecciones financieras, a veces las vemos como números fríos cuando no entendemos que es la dirección que nosotros le estamos dando a los recursos en nuestro negocio. Es un plan de cómo realmente queremos gastar. Porque creo que al final, si tú te das cuenta que la forma en la que usas el dinero puede empezar a predecir cómo te ver en el negocio, entonces ya se vuelve más interesante, ya le empiezas a ver con otra óptica y ya empiezas a querer moverle. Y creo que el tercer punto es tener sistemas. O sea, como que la gente cuando quiere ahorrar a nivel personal se pone a dieta, ¿no? Así, no voy a gastar, no voy a gastar, no voy a gastar, no voy a gastar, pero ahorita entre que tienes el celular donde puedes hacer todas las compras en línea que se te antojen con un clic, entre que, pues ahorita la verdad, por todo el tema de ansiedad de la pandemia, el gasto para mucha gente se ha vuelto un tema de escape y además como se empieza como a reactivar un poquito más en forma, aunque bueno, esto siempre es a estira y afloje la actividad, pues queremos salir, queremos hacer más cosas. Eso realmente no te va a funcionar ponerte un esquema de restricción donde tengas que tener una fuerza de voluntad súper férrea, ¿no? La fuerza de voluntad yo sí creo que es para emergencias. Lo que tienes que tener son sistemas adecuados para manejar tu dinero. Entonces, así como a nivel personal existe el quítame lo que me lo gasto, que es que en cuanto recibes tus ingresos, así le decimos en Pequeño Cerdo Capitalista, de forma automática se vayan a una inversión, se vayan a otra cuenta y entonces ya no lo puedas gastar porque no lo tienes ahí. Que en el negocio también existan ciertos mecanismos que son de esa manera. De hecho, hay un libro que a mí me encanta tanto que estuve ahí acosando al autor en el sentido laboral de ven, publica tu libro en español, por favor, y a mi editorial los estuve, bueno, ya los traía soleados. Se llama La ganancia es primero. Al final yo terminé haciendo el prólogo porque pues insistí mucho en que se publicara este libro. Y básicamente es un sistema también para administrar tu negocio que se parece mucho al quítame lo que me lo gasto del Pequeño Cerdo Capitalista, que te dice que justamente las ganancias es lo primero que tienes que separar de tu negocio o lo que tú consideras las ganancias. Y a partir de ahí, pues después de ahí van los impuestos, obviamente, porque no queremos irte a llevar cigarros a la cárcel. Claro. Y por último, la parte de los gastos operativos, porque si tú de alguna manera tienes esta disciplina de separar las ganancias, pues vas a empezar a hacer estas reservas y también como otra vez solamente tienes una cantidad disponible de lo restante, pues te vas a hacer normalmente más disciplinada en los gastos operativos del negocio, ¿no? En lo que necesitas para el día a día, te lo vas a pensar un poquito más porque vas a tener recursos muy limitados. En cambio, si lo haces al revés, si haces todos los gastos del negocio y a ver si sobra algo, tanto para mis utilidades como para generar reservas, pues no, va a ser muy complicado que eso suceda. Entonces, creo que eso, tener un sistema adecuado en ese sentido, también poder platicar, a veces, pues, no necesariamente el primer contador con el que trabajes va a ser el que funciona, ¿no? O sea, a veces sí necesitas, pues, yo creo que a los emprendedores, y en eso los entiendo porque para mí también es un dolor de cabeza, el reclutamiento, tanto de proveedores como de equipo, puede ser complicado, pero es una de tus mejores inversiones de tiempo, porque en el momento en el que tú ya empiezas a tener alguien que realmente entiende tu negocio, o sea, y es dos partes, ¿no? El reclutamiento y darle una buena introducción a la empresa, un buen onboarding a las personas que vayan a trabajar contigo, sean proveedores o sean equipo, para que ellos realmente puedan hacer bien su función. Entonces, creo que sí es importante, es difícil que, sobre todo los emprendedores que son muy, muy buenos para las ventas o que son muy, muy creativos,
es difícil que te vayas a volver un financiero de la noche a la mañana, pero sí vale la pena que te vayas acercando a estos temas, primero desde la parte personal incluso, porque eso te va a dar mucha lógica para la parte del negocio y después que busques asesoría. Yo lo que no le recomiendo a nadie, sea cual sea su perfil, es que en vez de delegar esa parte, la abdiques, ¿no? O sea, que se la avientes a alguien y te dejes de enterar de las cuentas. Siempre va a ser importante que si es tu lana, incluso, o sea, si estás invirtiendo, no se lo puedes dejar solo a la asesoría y tú tomas las decisiones porque pues necesitas saber pues qué está haciendo y necesitas entender la lógica de eso, por lo menos. Quizás no el detalle último, pero sí la lógica y ir revisando. Y en los negocios es mucho más delicado porque pues en cuántos negocios no te meten en broncas por incumplimientos o no te meten en broncas porque te roban lana o no te meten en broncas porque simplemente tú aventaste la parte financiera. Entonces, la parte de las finanzas del negocio creo que es lo que cierra la pinza de que realmente todo el esfuerzo que ya hiciste de llevar a cabo tu idea, de generar a los clientes, de darles un servicio increíble o de que tu producto sea maravilloso, lo que sea, que realmente, y todavía te llevaste la friega de la cobranza, etcétera, que realmente este negocio pueda crecer y mantenerse a largo plazo, ¿no? De acuerdo. Y si hablamos de finanzas, como que la parte más común o la que piensa la mayoría de la gente es hablar de cobranza y de ventas y cobrar y pagar impuestos, ¿no? O sea, como ese ciclo de donde tú cobras, pagas impuestos y pues ya sigues administrando los gastos fijos y luego pues ya los gastos variables. Pero creo que una buena planeación financiera te permite ir mucho más allá, ¿no? Incluso hacer algunas estrategias de inversión, ya sea para temas personales o para temas del negocio, ¿no? Entonces, hacer una buena planeación financiera te permite ir un paso adelante de eso. Es que es muy diferente, tanto a nivel personal como a nivel negocios, ir con la inercia de lo que se va presentando en el negocio. En el día a día. Que cuando tú diriges hacia dónde se van los recursos, porque cuando tú ya tienes un plan de qué quieres que pase con tu negocio, de cuáles son las verdaderas prioridades, de hacia dónde quieres crecer, pues entonces es muchísimo más fácil enfocar los recursos hacia allá. Cuando vas gastando a medida que salen las cosas, pues ahora sí que quién sabe qué suceda, ¿no? Entonces, una parte importante, y eso es chistoso porque a lo mejor no suena tanto a finanzas, yo creo que un trabajo importante de la gente que tiene negocios es la imaginación. Esa es una capacidad importantísima de alguien que tiene negocios, porque si tú no puedes imaginar a futuro qué es lo que va a ser tu proyecto, pues ese proyecto no puede crecer. De acuerdo. Pero ya una vez que tienes este proyecto, hay que bajarlo a qué recursos necesito para que esto suceda o cómo tengo que administrar hoy mis recursos para que eso suceda. De acuerdo. Oye, Sofía, para cerrar, 3 hábitos financieros que deben adoptar los y las dueñas de negocios para que sus negocios sobrevivan, crezcan, prosperen y no sufran todos los meses. Yo creo que 100% quítame lo que me lo gasto. O sea, en cuanto recibas tus ingresos, que ojo, esto tiene otro punto importante y es por favor ponte un sueldo. Tienes que realmente separar tanto en tu negocio como a nivel personal cuál es la parte que se va a ahorro, ya sea para metas o para reserva o lo que sea, pero que se vaya a esa parte del ahorro. Punto número 2, importantísimo, importantísimo la parte de separar las cuentas y esto es físicamente y conceptualmente y etcétera. Y otra vez regresamos al punto de ponte un sueldo, porque si tú estás usando tu negocio como caja chica, entonces cada vez que necesitas algo le sacas al negocio y nunca vas a saber si es rentable y si tú le estás haciendo quebrar o al revés, es un negocio que nada más chupa y chupa y chupa y chupa efectivo y nomás no da, ¿no? Entonces es muy importante tener presupuestos separados, personal y del negocio, y también tener esta parte, digamos, de que realmente haya cuentas separadas, o sea, no uses tu cuenta personal para el negocio o por lo menos que sí haya una cuenta en la que tú te depositas y otra que es la del negocio. Y tercera, creo que no hay peor explotación que la autoexplotación. Entonces, hay muchísimas personas que decidieron emprender porque tenían malos jefes o porque querían ser su propio jefe, pero entonces para ser un buen jefe, algo importantísimo es que pues también tú pienses en darte tus prestaciones, en pensar en, yo sé que mucha gente dice, no, a mí me encanta mi negocio y voy a vivir siempre de mi negocio, pues sí está bien, pero también necesitas tener un plan B en caso de que el negocio no funcione como tú esperabas, entonces un fondo de emergencia, porque a lo mejor eso hasta te sirve para reinyectarle al negocio y rescatarlo cuando sea necesario o para empezar un nuevo proyecto si es que este tronó. Importantísimo,
que también empieces a planear tu retiro. En muchos casos, dependiendo del esquema fiscal, pues obviamente también puede ser deducible de impuestos, los gastos médicos, mismo tema. Y pues bueno, en el caso de los créditos hipotecarios, dependiendo del régimen fiscal en el que estés, si tienes una parte de deducciones personales o si aplica en tu caso, pues también puede ser deducible de impuestos, entonces hasta la parte que esté por arriba de la inflación. Entonces, creo que estas tres cosas te pueden ayudar a emprender con muchísima más paz y sobre todo que sea más sostenible en el tiempo tu negocio. De acuerdo. Algunos regímenes también permiten que el crédito empresarial tenga la parte de los intereses deducible. Entonces, sí, hay que estar bien informado, ¿no? Si estás bien informado, tienes esa posibilidad. Sí, oye, porque finalmente pues es un gasto de tu negocio, ¿no? Entonces, exacto. Oye, ya para cerrar, cuéntanos sobre el test financiero y el entrenamiento gratuito que tienes. Pues bueno, hay muchas personas que definitivamente no saben ni por dónde empezar a arreglar su relajito financiero y en Pequeño Cerdo Capitalista, un poco basados en la experiencia de lo que hemos visto que son las principales causas del relajito de las personas, armamos un test de 10 preguntas que abarcan pues las áreas más amplias de las finanzas personales, ¿no? Desde ahorro, la parte de tus hábitos de compra, la parte de cómo está tu protección, inversiones, tu planeación para el retiro, etcétera. Y son unas preguntitas muy sencillas y si tú quieres saber más o menos cómo andas, o sea, si estás de plano para finanzas, exacto, si ahí la llevas o así como que de plano ya estás a punto de huir del país porque todo está fatal, pues bueno, puedes descargar este test en pequeñocerdocapitalista.com/test. O sea, como nuestra página, pequeñocerdocapitalista.com/test. Y ahí, sobre todo, lo que está padre es que puedes ver por cada categoría, digamos, dependiendo de dónde estés, pues hacia dónde tendrías que ir para mejorar. Y por otro lado, pues bueno, si ya identificaste esta parte, todos los años tenemos un entrenamiento financiero en el que vemos cuáles son las causas por las que estás estancado con tu dinero. Y en este caso va a empezar el 28 de marzo, entonces estaría buenísimo que se puedan inscribir. Ahí vamos a estar comentándoles en las redes de Pequeño Cerdo Capitalista. Es un entrenamiento gratuito de 4 días que creo que les puede ayudar muchísimo a detectar pues cuáles son estos bloqueos, cuáles son estas piedritas en nuestro zapato a nivel dinero que nos impiden crecer y avanzar. Muchas veces, aunque no nos damos cuenta que tenemos un tema que está bloqueando nuestras finanzas hasta que llega un broncón. Entonces, y es mucho más caro de solucionar. Entonces, ¿por qué esperar hasta ese momento? Si realmente puedes prevenir y hasta decir, ay, mira, estaba fácil, ¿no? Entonces, ojalá nos acompañar por allá. Nos va a encantar tenerlos ahí en Pequeño Cerdo Capitalista. De acuerdo. En los comentarios de nuestro post les dejamos todos los datos para que puedan tener acceso a esta información y acceder al test y al entrenamiento. Sofi, ya para cerrar, dado confío, una pregunta a nivel personal para ti, para conocerte un poco mejor. Tiramos el dado. Sale 5 y la pregunta es, una cena con 3 personas, ¿a quién invitas y por qué? Pues muy probablemente a Richard Branson, a Ana María Luzardi y a Lady Gaga. Entonces, Richard Branson, porque pues la verdad es que me encanta que sea este tipo es muy opuesto a mí en muchas cosas, porque es el emprendedor rebelde, cero planeado, aviéntense, mucho riesgo, pero justamente a veces es padre conocer a gente opuesta y me encantaría preguntarle pues un poquito cómo hacer cuando tú eres un emprendedor un poquito más cauteloso para tomar más riesgos, ¿no? Y muchos de los que él ha tomado. Pues ahorita ya está en esta carrera para el espacio. Su biografía se las recomiendo muchísimo. La verdad es que es súper divertida y, bueno, yo leí Losing My Virginity y me fascinó. Ana María Luzardi es la mujer top, la investigadora top en temas de educación financiera. Gracias a ella existe el módulo de la prueba PISA, de que mide educación financiera. Ahora sí que porque en México no le entramos a esa medición. En algún momento hubo la intención, pero no se concretó. Pero creo que ella es espectacular en cuanto a saber más sobre educación financiera. A ella sí tengo la fortuna de conocerla, pero me encantaría sentarme a cenar con ella. Y bueno, Lady Gaga porque me encanta el tipo, bueno, la música, pero además como que todo, cómo ha innovado en su perfil, cómo se ha aventado a hacer cosas
casi loquísimas y nicho y no nicho y hacer polémica y no polémica. Entonces, creo que le podría ponerle bastante diversión a la cena. Perfecto. Pues muchísimas gracias por el tiempo, Sofía. Les dejamos todos tus datos para que nuestros podescuchas te contacten. Les recomiendo que si nunca lo han leído, es una lectura muy sencilla, muy agradable y que ojalá les deje muchas dudas sobre su futuro financiero y el de sus negocios. Y nada más un pequeño comentario. Normalmente el libro les da angustia el primer capítulo, pero se pone mejor ya cuando sabes cómo solucionar. Entonces, caen muchas pedradas, pero con cariño, Inca. Entonces, exacto. Espero que les guste. Hay una nueva edición justo del libro de finanzas personales porque cumplió 10 años, así que la pueden leer súper actualizada. Y pues también hay seguirse después con la agenda y con el libro de inversiones. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos nuestros podescuchas y a toda la gente que nos ve en YouTube. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Gracias.